Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra, les transmite Juan Gasparini. Estamos aquí para tratar un tema hoy de México. Como todos ustedes saben, porque los hemos hecho en otras ocasiones sobre otros países, cada uno de los estados que componen el sistema de Naciones Unidas tienen que comparecer a lo que se llama el examen periódico universal, que es un examen entre pares, que es decir, que el país que comparece se somete a recomendaciones o preguntas de los demás países. Entonces, las organizaciones no gubernamentales que representan a la sociedad civil en esos países concernidos hacen su trabajo de sensibilización para los que los demás estados pregunten o hagan recomendaciones a el estado examinado. Y en el caso de México, han venido aquí a Ginebra y están trabajando porque el examen propiamente dicho es mañana a las 14 horas hora local. Hay organizaciones no gubernamentales que han venido para sensibilizar a los estados y plantear los problemas que creen que tienen que enfrentar México para mejorar los derechos humanos. Entonces, Claudia Romero, de Bajo Tierra, es una organización no gubernamental que se encarga de problemas ambientales. Yo quisiera que te presentaras y que explicaras un poco de qué se ocupa, de qué temas ocupa tu organización y en el caso específico, cuáles son las principales recomendaciones que ustedes le piden a los otros estados que le hagan a México. Sí, muchas gracias. Nuestra organización está situada en Querétaro. Trabajamos con los derechos humanos del medio ambiente sano, agua y conexos como pueden ser la salud eh, y la autonomía de los pueblos. Nosotros hemos venido documentando la situación de degradación ambiental en nuestra región, que es similar a la del país, y vemos con preocupación que el estado de los ecosistemas cada vez nos está mostrando escenarios de mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, pero también de escasez provocada de los bienes comunes, como el agua, que además se asocia a un derecho de abastecimiento, que es el derecho humano al agua. En este sentido, lo que nosotros trabajamos es la documentación de la realidad, el acompañamiento de los conflictos que cada vez son mayores, el acompañamiento de la política pública específicamente preventiva, porque en temas ambientales lo más importante es que no se degrade el medio ambiente que nos sostiene pues toda la vida, y también de el respeto a los territorios distintos que conforman el país. En particular en Querétaro tenemos territorio otomí, territorio chichimeca, pueblos originarios que tienen pues sus sistemas comunitarios de gestión y sus tierras, comunidades rurales que tienen sus tierras agrícolas y pues una depredación fuertísima del sector industrial, del sector inmobiliario que está pues buscando esta expansión, y pues nuestra principal alerta es como esa visibilidad de que pues no se puede el crecimiento a costa de lo que sea, y de que las personas y poblaciones, comunidades que defienden el territorio tampoco pueden ser sujetas de agresiones o amenazas o un entorno de riesgo, que es lo que vemos en el país, ¿no? Que cada vez en el sector de las personas defensoras a derechos humanos, las personas defensoras del territorio están entre las más agredidas y las más vulnerables. Hay también un fenómeno de desplazamiento interno forzado a causa de los problemas climáticos y eso hay sectores de la población que lo sufren. Sí, nosotros también hemos documentado, sobre todo en contextos de sequía y escasez, donde las personas del campo ya no pueden producir la tierra, pero también en contextos urbanos donde las lluvias atípicas o los fenómenos climatológicos los fenómenos de inundaciones también están generando pues desplazamientos, incluso también los megaproyectos como las presas hidráulicas, como los trasvases de agua de una ciudad a otra, de una cuenca a otra, están generando que las poblaciones tengan que moverse, y es un fenómeno sumamente invisibilizado del que casi no se habla. La gente se va a otro lugar, se adapta, asume los costos y no hay una responsabilidad del Estado en ese sentido, que O es lo sea que que hay una pretende. situación de impunidad ambiental, digamos, de alguna manera, como tengo entendido que se la denomina, a causa del problema ambiental y de la, la debilidad del Estado para ocuparse, para resolver el problema. Sí, muchos de los problemas ambientales desde distintos ángulos no llegan a una sanción ni a una reparación del daño. Esto tiene que ver sí con las políticas ambientales, pero también con una cuestión estructural de México, que es que
sigue siendo de los países altos en índices de corrupción y altos en índices de impunidad. ¿Y el sistema de justicia los acompaña a ustedes en vuestros reclamos, el sistema de justicia legal del país? En un porcentaje muy minoritario hay justicia ambiental. En la mayoría de los casos que tienen que ver con derecho humano al agua o al medio ambiente sano, todavía podríamos decir que el país está muy rezagado en acceso a la justicia. Ok. Bueno, algo más para agregar. Creo que si no tenés otro punto, podemos pasar a nuestra segunda invitada. Yo quisiera que Claudia Romero, que es... Anabela Carlón, que son... tu organización no gubernamental se ocupa de los derechos internacionales de los pueblos indígenas. Tú eres una indígena mexicana, si, se dice así, una indígena mexicana, y o sea, te hago la misma pregunta general que le he hecho a Claudia, en el sentido de qué tipo de recomendaciones ustedes están tratando de plantearle a los estados para que le hagan a México a fin de mejorar los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Gracias. Antes que nada quiero presentar que la iniciativa global por los derechos de los pueblos indígenas se enfoca en la criminalización, en prevenir la criminalización, ¿no?, y la violencia de los derechos humanos y la impunidad. Esto se debe a que los defensores indígenas de tierra y territorio han sido criminalizados, perseguidos, estigmatizados, y casi en ninguno de los casos pues hay justicia, hay demasiada impunidad. Son perseguidos judicialmente, tienen carpetas de investigación muchas personas que han defendido el territorio, el agua, los bosques, todo eso. Y en México pasa eso porque no hay una reforma donde diga que los pueblos indígenas son sujetos de derecho público. Son sujetos, bueno, ahorita lo que tiene la Constitución es que dice que son de interés público. Todavía estamos siendo tratados como que no sabemos administrar o ejercer nuestros derechos. Alguien más se tiene que ocupar de ellos. O sea que la cultura indígena hay que protegerla, digamos. El Estado no se ocupa debidamente de eso. No se ocupa de reconocer nuestros derechos, no se ocupa de que somos capaces de decidir nuestro propio futuro. Alguien más tiene que hacerlo. Las consultas que se deben de hacer a los pueblos indígenas no son realizadas tampoco, ni previa, ni son informadas, ni de buena fe. Hay diferencias en la represión o en el menosprecio, digamos, de problemas de género también, me parece. Sí la hay, y de hecho es demasiado invisibilizado el caso de las mujeres y también el caso de los hombres. Siempre los tratan de criminalizar. Sucede que el Estado siempre ha argumentado de que son conflictos internos cuando sucede la defensa de los derechos de los pueblos indígenas defendiendo un bosque, o de las mujeres también. Siempre lo enfocan a que es un conflicto interno o que es un enfrentamiento entre el crimen organizado, pero no reconocen que los pueblos indígenas están defendiendo sus derechos de territorio y la libre determinación y la autonomía y su propio gobierno. Con respecto a la participación en las elecciones, ¿los indígenas en México tienen la posibilidad de tener papeles en orden y poder votar? Sí, pero no todos, porque hay mucha gente que no tiene acta de nacimiento, lo que te imposibilita tener una identificación. No existes ante el Estado, no tienes acceso a los programas sociales que tiene, o sea, no tienes derecho, pero y una gran población indígena no cuenta con acta de nacimiento, y algunos casos con actas de defunción, que también es otro problema que te niega derechos a la tierra. Muy bien, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.